Mis queridos hermanos y amigos, hoy continuamos con nuestra lección número 18 sobre la idolatría en la era judaica. Hoy comenzaremos a estudiar acerca de los reyes de Israel y de Judá. Después de la muerte de Salomón, y como Dios ya lo había anunciado, se divide el territorio de Israel en dos reinos. El reino del norte, conocido como el reino de Israel, conformado por 10 tribus y cuyo primer rey fue Jeroboam. Y el reino del sur, el reino de Judá, conformado por 2 tribus, cuyo primer rey fue Roboam, quien fue el hijo de Salomón. En un primer momento había pensado en desarrollar el estudio del reino de Israel y luego el del reino de Judá, pero me parece mucho más interesante estudiar ambos reinos en forma paralela. Esto es un reto que iremos cumpliendo a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestras lecciones. También iremos haciendo mención y estudiando las cosas más relevantes de los profetas que ministraron durante cada periodo. De manera que cuando usted lea los profetas, tanto mayores como menores, usted va a poder analizarlos en el contexto histórico en que ellos ministraron. También va a ser un reto, pero lo vamos a lograr. Así que les ruego, mis queridos hermanos, de su paciencia. La idea es que aprovechemos estas lecciones para nuestra edificación. En algunos momentos lo haremos de una manera lenta, otros reyes los estudiaremos de una manera rápida, pero como dije anteriormente, la idea es que nosotros crezcamos en el conocimiento, pero también llenarnos de la experiencia de lo que vivió todo este pueblo para llevarlo a la práctica de nuestras vidas. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Como estas lecciones no son parte de un programa de estudios de algún instituto bíblico, no tenemos tiempo limitado para los mismos, por lo que podemos estudiarlo sin ningún apuro. Es decir, en un instituto bíblico dicen, bueno, pueden estudiar los reyes de Israel en 40 horas, por decir algo, en una semana. Nosotros no tenemos ese apuro, por lo tanto, podemos estudiarlo, indagar, escudriñar, ustedes me pueden preguntar y ahí vamos llevando el estudio poco a poco, repito, para nuestro crecimiento espiritual. El reino de Judá, reino del sur. Estaba conformado por las tribus de Judá y de Benjamín. De Judá, Jacob profetizó: Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Tenemos el mapa y el reino del sur está conformado por las tribus de Judá y Benjamín. Judá es todo aquí lo que está en rosado. Ya estudiamos en la clase anterior que Simeón fue dispersado a las tribus del norte. Todo esto pertenece entonces al territorio de Judá y aquí el territorio de Benjamín. Hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. De hecho, al final de toda esta historia, al pueblo hebreo se le dará el nombre de judío, precisamente porque Judá es la que prevalecerá. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando
y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Estas son palabras que le dijo el profeta Ahías Silonita a Jeroboam cuando le habló que le iba a dar 10 tribus de toda la nación de Israel. Ahora la pregunta es, si Dios le está dando a Salomón una sola tribu, ¿por qué Benjamín no pasó a ser parte del reino del norte? En Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 16 al 17, la Biblia nos dice, cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel. Y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Estas fueron palabras que le pronunciaron todas las tribus del norte reunidas al rey Roboam. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Primera Reyes 12:21. Entonces vemos que al ser Benjamín una tribu muy pequeña en la parte sur de todo el territorio de Israel, Roboam la tomó para sí, movilizó a los hombres de Judá y a los de la tribu de Benjamín e hicieron guerra contra el reino de Israel, contra Jeroboam y el reino de Israel. El primer rey de Israel, Saúl, pertenecía a la tribu de Benjamín. De esa manera tenemos que los reyes del Reino Unido, Saúl, David y Salomón, fueron todos reyes del sur, del territorio sur de Israel, del reino de Israel, del reino del norte. Este estaba conformado por las tribus de Rubén, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Manasés, Efraín y Simeón. Además, algunos miembros de la tribu de Leví que no tenían tierras y quedaron englobados en el reino del norte. Ahí entonces tenemos el mapa de lo que corresponde al reino del norte y de las 10 tribus que acabo de mencionar. Como dije hace un momento, la tribu de Simeón que quedaba al sur del territorio de Israel fue dispersada y regada entre todo el territorio del norte. Simeón, aunque en su principio tenía su territorio en la parte sur, debido al cumplimiento de la profecía de Jacob, Génesis 49, 5 al 7, su tribu fue dispersada por el territorio del norte. Luego, con el tiempo, junto a otros pertenecientes a otras tribus, regresaron a Judá. El reino de Israel, el reino del norte, territorio y población. En un sentido importante, el reino del norte era más nacional que el reino del sur. Abarcaba a 10 de las 12 tribus, de allí que retuviera el nombre nacional de Israel. El territorio de este reino no solo fue mucho más grande, sino también mucho más rico, tanto en recursos naturales, así como en asociaciones históricas. Israel, el reino de Israel, tuvo varias capitales en sucesión. Comenzó siendo Siquén, la capital del reino de Israel, luego fue Tirsa y más adelante la capital fue Samaria. El reino de Israel continuó solo por 253 años más, es decir, del año 975 antes de Cristo hasta el 722 antes de Cristo, cuando fueron llevados cautivos por los asirios, 722, 721. Durante el reinado de Israel, vamos a estudiar 4 periodos. Hubo 19 reyes en 9 dinastías. Los 19 reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de nuestro Dios.
no hubo ni un rey que hiciera lo bueno. Cada nueva dinastía comenzó con una sangrienta revolución, tan solo para ser ella misma quitada con derramamiento de sangre. Del reino de Judá, del reino del sur, podemos decir que tuvo una sola capital, Jerusalén. Su reino duró desde el 975 hasta el 586 a.C., o sea que duró 389 años. Tuvieron una sola dinastía del linaje de David, 4 decadencias, 4 resurgimientos, 20 reyes, y solo de 7 de esos reyes dice la Biblia que hicieron lo bueno delante de Dios. También lo vamos a estudiar en 4 periodos. Entonces ahí tengo una tabla que compara el reino de Judá con una sola capital, Jerusalén, el reino del sur con 3 capitales, una tras otra en sucesión. A ambos reinos lo vamos a estudiar en 4 periodos. Judá tuvo 20 reyes, Israel tuvo 19 reyes, Judá tuvo una sola dinastía, un solo linaje, Israel tuvo 9 dinastías. De los 20 reyes de Judá, 7 hicieron lo bueno. De los 19 reyes de Israel, ninguno hizo lo bueno. La idolatría en la era judaica, vamos a estudiar el primer periodo. Este primer periodo lo vamos a estudiar en varias lecciones, porque es el primer periodo del reinado de Judá y el primer periodo del reinado de Israel. En el primer periodo del reinado de Judá, que abarca cerca de 83 años, desde el año 975, cuando ocurrió la división del reino, hasta el 892, hubo una primera decadencia y un resurgimiento. Vamos a estudiar de este primer periodo 4 reyes o 4 reinados que van desde Roboam hasta Josafat. Aquí tenemos una primera foto de un gráfico que he hecho de los reyes tanto de Judá como de Israel. De los reyes de Judá, en este primer periodo vamos a tener 4 reyes: a Roboam, Abiam, el segundo rey. El tercero rey se llama Asa, que tuvo un periodo bastante largo, o en pocas palabras, reinó 41 años. Luego tenemos aquí en la segunda foto, a continuación del reinado de Asa, y luego el cuarto rey, que es Josafat, quien reinó 25 años. El primer periodo del reinado de Judá cubre esos 4 reyes: Roboam, Abiam, Asa y Josafat. Y el primer periodo del reinado de Israel cubre a Jeroboam, al segundo rey de Israel, que es Nadab, al tercero, que es Baasa, al cuarto, que es Ela, y al quinto, que es Sinri. 3 dinastías. La primera dinastía, marcado en color amarillo, Nadab fue hijo de Jeroboam. Luego Baasa, comienza una nueva dinastía, y Ela es hijo de Baasa. Y luego Sinri comienza una tercera dinastía que duró solamente 7 días. El primer periodo del reinado de Judá va a cubrir los 2 primeros periodos de los reyes de Israel. O sea que mientras que Judá reinó un periodo, en Israel hubo 2 periodos, porque en Israel también gobernaron Onri, Acab, Ocosías y Joram. Al principio nos va a parecer un poco difícil toda esta combinación de reyes, pero a medida que lo vayamos desarrollando, vamos a ir aclarando nuestras ideas. Durante los 2 primeros reyes de Judá, Roboam y Abiam, hubo una decadencia en el reino de Judá. Luego, durante los reinados de Asa y Josafat, hubo un resurgimiento. Y eso es lo primero que vamos a empezar a estudiar, los reyes de Judá, pero vamos a comenzar primeramente con Roboam y Abiam, y luego abarcaremos a Jeroboam, quien gobernó durante ese periodo. Y así vamos a ir llevando en paralelo ambos reinos. El primer periodo de los reyes de Judá es un periodo de decadencia.
Estuvo gobernando como primer rey, y ahí lo vemos en la foto, Roboam, del año 975 al 959, y reinó 17 años. Tenemos la referencia de su reinado en Primera de Reyes capítulo 14 y en Segunda de Crónicas capítulo 12 versículos 1 al 16. Paralelamente estaba reinando Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Como podemos observar, entonces, Roboam no era un muchachito cuando comenzó a gobernar, tenía 41 años y gobernó 17 años. Salomón fue el padre de Roboam, y con toda la sabiduría que Dios le había dado, Salomón no dejó buena herencia de organización gubernamental ni herencia espiritual a su hijo Roboam. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que aprender como aplicación práctica en nuestros estudios de estos reyes. Salomón ciertamente dejó para nosotros, para la posteridad, una gran cantidad de libros, entre los que están el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios, y nosotros debemos estar agradecidos a Dios por eso. Mucha sabiduría que encontramos en cada uno de esos libros. Pero a Salomón le pasó lo que a muchos nos puede pasar y en lo que debemos reflexionar. Dedicamos mucho tiempo a los de afuera, así sea al pueblo de Dios, y muy poco a los nuestros. Salomón en sus libros da muy buenos consejos a los hijos de los demás, pero no dio un buen consejo al hijo suyo, a Roboam. Salomón enseñó a los hijos de los demás a temer a Dios y a guardar sus mandatos, pero no enseñó a su hijo Roboam. También nos enseña esta parte de la vida de Salomón, que nunca es tarde en cuanto a lo personal para regresar a Dios. La conclusión final de Salomón fue: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esa fue su conclusión final en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículos 11 al 14, y lo acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente. Y sí, su instrucción es excelente, pero los años de crianza de su hijo Roboam ya habían pasado. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, 41 años de ver el ejemplo que le estaba mostrando su papá. Y en los últimos días del rey Salomón fue donde más desagradó a Dios, fue donde permitió la entrada de la idolatría, e incluso él mismo rindió adoración a dioses ajenos, a dioses extraños, a los dioses de las naciones paganas. Eso lo estudiamos en la lección anterior. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo Roboam? El ejemplo de los últimos años de la vida de su padre. Salomón gobernó o reinó durante 40 años. En esos 40 años de reinado estuvo Roboam, quien tenía 41 años. O sea que Roboam, en los primeros años de su vida, vio lo excelente que fue Salomón. Pero cuando llegó a los años de su adolescencia y de su
juventud y de ser adulto, vio lo peor de los años de Salomón. Y como Salomón acaba de decir, el todo del hombre es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Esa fue la conclusión final de Salomón. Pero lamentablemente no fue una buena herencia la que dejó a Roboam, ni gubernamental ni espiritual. En cuanto a lo gubernamental, Roboam, como rey sucesor, vio cómo gobernó su papá o cómo reinó su papá Salomón en los últimos años de su vida. Y aunque era profética la división del reino, lo que hizo que ésta se hiciera realidad fue la pesada y dura mano de Salomón para gobernar, y seguidamente vino su hijo con mayor fuerza. Roboam les dijo a la gente del norte: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y Roboam vivió el tiempo en que Salomón hizo todo esto. Y ahora le está diciendo a la gente del norte que le iba a ser peor, siguiendo el consejo de los jóvenes. Entonces la herencia gubernamental que le dejó Salomón a su hijo Roboam no fue una herencia agradable a los ojos de Dios. Fue un gran y mal ejemplo de cómo un rey no debe actuar. Y Roboam siguió su ejemplo. Y por eso fue, aunque la división era profética, pero esto fue lo que la produjo. La mano fuerte de Roboam siguiendo el ejemplo de Salomón. Pero la herencia espiritual que le dejó Salomón a Roboam fue peor aún. Si la gubernamental fue mala, la espiritual fue peor. Nos dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 14 versículos 22 al 24: durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. ¿Cuál fue la herencia espiritual que le dejó Salomón a Roboam? Pues lo que Roboam vio que hizo Salomón en sus últimos años de vida: complacer a sus mujeres, levantándole ídolos, levantando templos, levantando altares para cada uno de los dioses paganos. Roboam hizo peor aún. Dice la Biblia que durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá y Roboam mismo hicieron lo malo a los ojos del Señor e hicieron lo peor. Cometieron pecados que eran aún peores que los pecados de sus antepasados. Imitó la conducta de Salomón. Levantó santuarios paganos, levantaron columnas sagradas, postes dedicados a la diosa Acera en los lugares altos. De estos lugares altos nos vamos a encontrar mucha historia durante el reinado de Judá y debajo de todo árbol frondoso. Recuerden que la imagen de Acera se representaba con un tronco de árbol. La inmoralidad sexual a la hora de adorar a estos dioses paganos era la orden del día. Dice que hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. Y la gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Entonces tenemos, hermanos, que la herencia tanto gubernamental como espiritual que le dejó Salomón a Roboam en nada contribuyó a que este hombre hiciera algo bueno. En el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió
y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Vemos cómo se fue degradando la majestuosidad y el reinado de Judá. Se saquean los tesoros del templo y ya los escudos del rey ya no eran de oro, se los habían robado. Ahora eran escudos de bronce. Veamos cómo lo describe el libro de Crónicas. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 1,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar a Jerusalén. Nada más comenzando el real reinado de Roboam, ya casi pierden el territorio de Judá. Pero en este momento entra en escena el profeta Semaías. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Reconocieron que habían abandonado al Señor y por haber abandonado al Señor casi pierden el territorio de Judá. Sisac comenzó a avanzar, conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Y es en ese momento cuando entra en escena el profeta Semaías y les dice: es Dios reuniendo a Roboam y a los líderes de Judá y diciéndoles por qué causa Sisac los había acorralado y estaba a punto de derrotarlos, porque ellos lo abandonaron. Y es cuando los líderes de Israel, los líderes de Judá, el rey del sur, se humillaron ante Dios y le dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Ya Dios se lo había advertido a Salomón, el Señor, cuando Salomón había dedicado el templo. Él ya se lo había dicho. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre y haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y esta profecía que Dios le había dado a Salomón se estaba empezando a hacer efectiva con el rey Sisac. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén.
Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego lo devolvían al cuarto de guardia. Solamente el cambio de actitud de ellos hizo que no fuese destruido completamente Jerusalén. Hizo que no perdieran el territorio. Más, ahí comenzaron a servir nuevamente a los egipcios. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en las tierras de Judá, y el rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. La madre de Roboam era una amonita, precisamente con las que Dios le había dicho a Salomón que no se juntara. Pues entonces, Roboam fue un rey malvado, no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono. Segunda de Crónicas 12, 12 al 16. Así termina el primer reinado, casi perdiendo todo lo que Dios les había dado. Ahora entramos en el segundo rey, en el rey Abían o Abías, que gobernó desde el año 958 hasta el año 956. Reinó 3 años. ¿Cuándo comenzó a gobernar Abías? Cuando Jeroboam llevaba en el poder 18 años. Este paralelo es importante y este es el paralelo que vamos a llevar entre ambos reyes. Cuando Jeroboam tenía 18 años ya gobernando y en constante guerra con Roboam, ahora sube Abías al poder en Judá y Jeroboam seguirá haciendo guerra contra él. Abían o Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Abían cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran reinando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él, pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Primera de Reyes 15, 1 al 5. Judá, dirigido por el rey Abías o Abiam, entró en acción con un ejército de 400,000 guerreros selectos, mientras que Jeroboam reunió una tropa selecta de 800,000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraín, le gritó a Jeroboam y a todo Israel: escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, un simple siervo de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia y no podía hacerle frente. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículos 3 al 7. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor,
los descendientes de Aarón, y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes, al igual que las naciones paganas. Hoy día ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote. Quien quiera que se presente para ser dedicado y traiga un becerro y 7 carneros, puede llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Según de Crónicas 13, 8 al 10. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos al rey Jeroboam, primer rey de Israel. Ya para este tiempo, luego del año 18 de Jeroboam, cuando entra Abías a gobernar Judá, ya Jeroboam había establecido una religión paralela en el reino de Israel. Incluso había puesto un becerro de oro para que la gente de Israel no bajara hasta Jerusalén, sino que tuviera lugares de adoración. Pero eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos a Jeroboam. Por lo pronto, en el paralelismo entre los dos reyes, entre los dos reinos, vemos entonces que Abías estaba reclamándole a Jeroboam el hecho de que ellos habían creado una religión paralela. Ya los sacerdotes no eran los hijos de los levitas, sino cualquiera podía ser sacerdote. Pero eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos a Jeroboam. Lo importante aquí es el paralelismo entre los dos reyes. Y es Abías que está retando a Jeroboam, diciéndoles y recordándoles que Dios había prometido que nunca se apartaría el cetro de Judá. Sigue diciendo Abías: ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Hablando de los sacerdotes levitas. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Habían montado una religión paralela. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que lo estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Lo derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios lo entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército le causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder mientras vivió Abías. Y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Vemos cómo el Señor lucha en favor de Judá cuando el pueblo responde en favor del Señor. Y luchó en contra de Judá por medio del rey egipcio Sisac cuando el pueblo se ponía a espaldas del Señor. Cosa que aprendemos, aplicación práctica. Estemos siempre del lado del Señor para que el Señor siempre luche nuestras batallas. Cuando le damos la espalda, estamos perdiendo, hermanos. Como dije, también íbamos a estudiar acerca de los profetas que ministraron durante el tiempo de estos reyes que hemos estudiado. Los profetas que ministraron durante este periodo por Judá, el profeta Semaías, quien Dios, por medio de este profeta, hizo que Roboam entrara en razón. Y por Israel, como lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos a Jeroboam, entran en acción Ahías y
un varón de Dios del cual no tenemos su nombre. Aquí termina el primer periodo de decadencia del reino de Judá. Más adelante vamos a estudiar el primer resurgimiento en manos del rey Asa, quien fue hijo de Abías. En la próxima lección estudiaremos el primer periodo de los reyes de Israel, Jeroboam, quien reinó en Israel, mientras que por Judá lo hacían Roboam y Abías. Y vamos a estudiar por qué Abías le reclama a Jeroboam lo que ellos habían hecho al montar una adoración paralela. Ese será nuestro método de estudio en cuanto se pueda hacer de esta manera. Estudiar ambos reinados en forma paralela, y es un gran reto que me he propuesto en mi estudio personal y que quiero compartir con ustedes. A su vez, conocer los profetas que ministraron durante este periodo, para que al leerlos podamos entender en su contexto lo que estaba sucediendo. Esta ha sido la lección 18. Hemos estudiado al rey Roboam y al rey Abías en la idolatría en la era judaica. Vimos cómo el pueblo siguió inmerso en la idolatría. Que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima lección.